Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Twins Tortas y Cupcakes. Estoy muy feliz otra vez de retomar estas secciones de mi salud. Se preguntarán todas las personas que no nos conocen por qué o qué tiene que ver una pastelería con estas secciones. Y es que soy médico y desde el año pasado creé mi propia pastelería. Es una pastelería saludable que lo que quiere es poder llegar a todas esas personas que tienen alguna condición específica y no pueden darse el gusto de comer, digamos que de una pastelería tradicional, y por esto se ven un poco excluidas. Además que hay muchísimas enfermedades en las que es muy importante seguir unas dietas específicas para que no se desarrollen o no traigan complicaciones. Por esto el día de hoy les traigo un tema muy importante, que es la enfermedad celíaca, y vamos a hablar un poco sobre el gluten y todo esto que digamos que también se encuentra un poco de moda, para resolver dudas, y pues comencemos. Bueno, les quiero comentar, bueno, digamos que toda esta revisión utilicé un artículo del doctor Moscoso y el doctor Kera. Ellos hicieron una publicación inicial en el 2015, lo publicaron en el Sevier y después en la revista de Chile hicieron este update que me pareció muy completo, y desde aquí pues tomo varias cositas. Primero vamos con qué significa o qué es la enfermedad celíaca. Esto es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune que afecta específicamente el intestino delgado, la mucosa del intestino delgado. También tienen que ver factores genéticos y también se los mostraré más adelante. Y el principal desencadenante de la enfermedad es la ingesta de gluten. El gluten es una proteína que la vemos o la encontramos en el trigo, en la cebada y en el centeno. Entonces, quiero que se fijen bien en la imagen superior. Voy a coger aquí el láser. En la imagen superior vemos un corte del intestino delgado y quiero que lo vean muy bien, ya que en dos diapositivas más adelante les mostraré la fisiopatología de la enfermedad que se va a llevar a cabo aquí. Es decir, aquí es donde va a suceder todo, digamos, la parte molecular de la enfermedad, para que ustedes entiendan que por dentro del intestino, pues hay un lumen, una luz, que es por donde va a pasar desde el estómago, va a pasar todo el alimento y después por todo el intestino. Ahí es donde se van absorbiendo todos los nutrientes. Entonces, estas células de la mucosa son las que van a verse afectadas. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad celíaca tiene una prevalencia casi hasta un 1% de la población general que ya haya sido diagnosticada por serología o por biopsia, que lo vamos a ver más adelante. Se puede presentar tanto en niños como en adultos. Se presenta más común en mujeres, casi de 2 a 3 veces más que en hombres. Y adicionalmente aumenta en pacientes con familiares de primer grado, aumenta el riesgo de tener la enfermedad. Digamos que este pedacito que dice incidencia en aumento se refiere a que uno ve un 1% y realmente le parece muy poca la cantidad o sea, la presentación de la enfermedad, pero realmente es que esta enfermedad está siendo subdiagnosticada, ya que en una época, digamos que no habían las herramientas que hay en este momento para poderla diagnosticar con más facilidad, y por eso esa incidencia, es decir, el número de casos nuevos ha ido aumentando. Existe algo muy importante que es lo que nos preocupa de esta enfermedad, y es que la mortalidad se duplica en relación a la población general, específicamente por enfermedades cardiovasculares o por complicaciones que nunca quisiéramos tener, que son las neoplasias malignas, específicamente el linfoma no Hodgkin. Em, entonces, es una enfermedad que hay que parar la atención, no es simplemente algo que genere síntomas, sino que realmente se ven afectados pacientes que pueden llevar inclusive a la muerte. La patogénesis es como la forma o todos los cambios que suceden en nuestro cuerpo para que se desencadene la enfermedad. Es un poco compleja de explicárselas, intentaré no ser tan técnica y tratar de hablarlo muy coloquial, para que ustedes me entiendan.
La enfermedad es importantísimo tener en cuenta que se genera gracias a la interacción de muchos factores. No es simplemente algo que pase y digamos, causa-efecto, sino que hay factores tanto genéticos, hay factores ambientales y hay factores inmunológicos. ¿Qué sucede? El gluten es un conjunto de proteínas que poseen los cereales que ya les mencioné, el trigo, la cebada, el centeno. Y digamos que en cada uno de estos cereales, estas son casi siempre dos proteínas que se unen, que por ejemplo acá dice la gliadina, esta es digamos del trigo, y son casi siempre dos proteínas, y esto va a ser lo que va a desencadenar la enfermedad. Digamos que una persona normal, cuando llegan estas proteínas a nivel gástrico, pues es por la misma acidez gástrica, ellas tienden a alisarse, a dañarse, y a nivel del tracto gastrointestinal también hay otro tipo de enzimas, las enzimas pancreáticas, que lo que hacen es romper estas moléculas y ellas no se absorben y no generan daño. Pero se dice que en los pacientes con enfermedad celíaca tienen la permeabilidad intestinal aumentada. Es decir, que algo sucede para que estas proteínas las absorba estas células, que estas células son los enterocitos, digamos que son todas estas células que recubren la mucosa del intestino delgado. Recordemos un poco la imagen que vimos en la primera diapositiva, en las que en el corte que les mostraba es la primera capa que recubre el lumen, es decir, por donde pasa el contenido y las proteínas, pasan toda la parte de la alimentación y de ahí es donde ya se absorben gracias a estos vellitos que ven aquí en la superficie de las células. Esos vellitos, esas vellosidades o pelitos hacen que se absorban todos estos nutrientes. En el caso del gluten, pues se absorbe de una forma errónea que no debería suceder estas proteínas y ingresan aquí al interior del tejido. En el interior, digamos que adicionalmente hay una respuesta inmunológica que se desencadena. Les explico un poquito de esto. Las respuestas inmunológicas casi siempre se activan cuando hay un agente agresor y llega todo, digamos, nuestras defensas, que son todas estas células, a atacar ese agente agresor para poder dañarlo o expulsarlo de muchas formas moleculares que tenemos pues en este sistema. En este caso, hay cambios moleculares que sufre esta proteína y una de las primeras células que se activa es esta célula presentadora de antígeno, ya que se queda como un antígeno, el antígeno digamos que es el malo de la película, por decirlo así. Ella lo detecta y dice, hey, esto no está bien acá, y es la que desencadena la respuesta. Adicionalmente, uno se dice que pacientes con enfermedad celíaca también tienen algunas mutaciones o algunas moléculas que son haplotipos que se presentan en estos pacientes, como esta, que son los factores genéticos que se pueden ver, digamos que de familia en familia, y por eso hay un riesgo también genético importante, que ellos lo que hacen es coger este antígeno, la proteína ya digamos que con sus cambios moleculares, y lo presentan a otras células que son las que van a activar una respuesta. ¿Qué sucede? La respuesta que ellas activan son respuestas que van a dañar el antígeno, pero en este caso lo que van a hacer es generar daño en nuestro mismo cuerpo, en nuestras mismas células, que es lo que crea la lesión. Entonces les explico un poquito, digamos que más a fondo. Para pues los que me entienden, en este momento se desencadena tanto o casi siempre hay alteraciones en la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. En cuanto a la respuesta innata, casi siempre lo que se hace es que se sobreexpresa esta interleuquina 15 que genera unos linfocitos intraepiteliales que van dañando los enterocitos. O sea, es una respuesta citotóxica, es decir, una respuesta que genera toxicidad a las células. Y adicionalmente, también en cuanto a la respuesta adaptativa, se activan estas células que son los linfocitos T, y lo que van a hacer es generar una liberación de citoquinas, que son unas moléculas que van a generar o van a activar también una cascada inflamatoria, generando inflamación a nivel de la mucosa, generando que se pierdan estos vellitos, que digamos que es una de las principales lesiones o las principales, digamos, lo que primero podemos ver en las biopsias. Las lesiones más grandes son esa atrofia vellocitaria,
Hiperplasia de las criptas digamos que son los huequitos, la mucosa tiene como una forma con criptas, con huequitos, es así como dentada, y se van perdiendo también estas criptas, que digamos que es lo normal de nuestra mucosa, y hay linfocitos intraepiteliales, es decir, que se generan estas células de la respuesta inmunológica que van a seguir atacando y generando esta respuesta tóxica hacia nuestras mismas células. Bueno, por eso se dice que esto pues es una enfermedad autoinmune ya que nos ataca a nosotros mismos. Las manifestaciones clínicas en esta enfermedad, digamos que tiene un espectro bastante amplio y es muy diferente o varía mucho entre paciente y paciente, por eso se dice que es heterogéneo. Puede verse desde un síndrome de mala absorción o síntomas de un síndrome de mala absorción. Puede haber desnutrición calórico-proteica, precisamente porque no se absorben todos estos nutrientes. Puede haber edemas y letargia. El edema, pues la inflamación, en especial en miembros inferiores, y letargia, que sea un estado de conciencia un poco somnoliento, letárgico. Súper importante, esta enfermedad puede ser asintomática, es decir, puede haber enfermedad, puede estar pasando todo esto en nuestro cuerpo, puede haber lesión inclusive, pero los pacientes no sentir nada. Entonces es por eso que es muy importante, digamos, estar pendiente a cualquier signo diferente, a cualquier signo de alarma. Adicionalmente, el 20 al 50% de estos pacientes cumplen con criterios de Roma del síndrome de intestino irritable. Entonces, de aquí nada más quiero que se queden es que personas que tengan este otro síndrome de intestino irritable es importante descartar que no haya una enfermedad celíaca adicional. Y pues digamos que se muestra una variedad de formas de manifestación. No voy a entrar, digamos, en detalle a explicarles qué criterios cumple cada una, ya que pues no es el caso en este momento. Sin embargo, quiero decirles que ya hubo un consenso en el 2013 de expertos en el que definieron específicamente, digamos, qué variaciones o qué clasificaciones iba a tener esta enfermedad, y se cuenta que efectivamente se acepta que hay una enfermedad asintomática, hay una enfermedad clásica, una enfermedad no clásica, una enfermedad sintomática y una pues que tengas potencialmente la enfermedad. Bueno, es importante prestarle atención especial en pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 1, porque se ha demostrado en varios estudios que estos pacientes tienen mayor prevalencia de la enfermedad, es decir, son más propensos a tener esta enfermedad. Y en este cuadrito de aquí de la derecha, pueden ver que aquí las manifestaciones se pueden también agrupar en menores y en mayores. Cuando se agrupan, digamos que las manifestaciones menores son pacientes o son síntomas que realmente son muy inespecíficos, que pueden suceder en cualquier otra patología y que son tenemos que tener claro o pues estar siempre atentos que también se pueden presentar en esta patología y por eso es tan difícil de diagnosticarla. Pueden haber molestias transitorias, son muy inespecíficas, probablemente no estén relacionadas porque a veces inclusive hay síntomas que no son gastrointestinales, como que, por ejemplo, puede haber una anemia que no tenga una causa, una causa precisa, entonces estos pacientes hay que estudiarlos. Personas pues que tengan alteraciones en el tránsito intestinal, distensión abdominal, y inclusive casos como infertilidad, talla baja, defectos en el esmalte dental. Todos estos son síntomas que uno no tendería a relacionarlos, pero que después de estudios, digamos que largos, es cuando uno logra detectar y después pues con sus estudios serológicos que vamos a ver más adelante, logra detectar que hay una enfermedad celíaca. Las manifestaciones mayores ya son los evidentes síntomas de malabsorción, como la diarrea, la esteatorrea, que es el aumento en la producción de gases, bajo peso y otras características de malnutrición como que hayan calambres, que haya inflamación o pues ya a nivel de laboratorios que veamos que se cambian los electrolitos, es decir, sodio, potasio, que están alterados. ¿Listo? Súper importante acá es importante mencionar que no existe una relación directa entre el cuadro clínico y el grado de lesión. Es decir, hay personas
que tienen un cuadro clínico silente, es decir, no nos damos cuenta que hayan muchas manifestaciones o muchos síntomas y pueden tener inclusive una atrofia, así se denomina una atrofia vellocitaria total, es decir, que haya una lesión muy grande a nivel de la mucosa, que se hayan perdido todos sus vellitos a pesar de que no haya síntomas. Aquí también recuerdo que mencionaban que uno de los factores protectores, digamos que no 100% evidenciado, pero mencionaban que en pacientes en los que se habían mostraban o habían tenido lactancia materna, adicional a haber empezado o iniciado una dieta con gluten desde temprana edad, tendía a favorecer a que no se presentara la enfermedad, es decir, un factor protector, hacer esa combinación de lactancia materna y cuando empezara la alimentación complementaria, introducir el gluten de una forma leve, pero introducirlo para que no presentara más adelante algunas cambios. En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico realmente es basado en tres cosas: la historia clínica, la serología y la endoscopia con biopsia del duodeno, que es donde se presenta la enfermedad. Se debe diferenciar siempre esta enfermedad, la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo. La sensibilidad, más que todo, presenta síntomas también por ingesta pues, de estos mismos cereales, porque son los que contienen el gluten, y luego mejoran al suspenderlo, pero realmente no cumplen con todos los criterios de enfermedad celíaca. Y la alergia al trigo, pues es fácil, digamos que de diferenciar, porque esta va a activar una inmunoglobulina específica, que es la inmunoglobulina E, que siempre se activa en las alergias, que es, digamos que la respuesta a la hipersensibilidad de las alergias. En cuanto a la parte nutricional, es muy importante porque la enfermedad celíaca que no se trata frecuentemente presenta un déficit de micronutrientes muy grande, precisamente por la lesión que hay, que no se absorbe todos estos micronutrientes, entonces hay déficit de hierro, de ácido fólico, de vitamina B6, de vitamina B12, bueno, de una infinidad de micronutrientes importantes. Y también hay mayor prevalencia a que se presente la osteoporosis. En cuanto a, es muy importante siempre tener en cuenta, entonces si me llega un paciente con enfermedad celíaca, debo hacer laboratorios, llevarlo a un nutricionista que esté entrenado con parte de la enfermedad celíaca y hacerles densitometría ósea para ver cuál es la afectación pues a nivel óseo que hemos tenido. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Digamos que el único que realmente hasta el momento ha mostrado que ayuda a estos pacientes es una dieta libre de gluten. Es evitar el trigo, la cebada y el centeno para toda la vida. Digamos que la avena, que era lo que les quería comentar, la avena realmente casi no, es muy raro que desencadene la enfermedad. Sin embargo, puede haber sensibilidad cruzada, es decir, las empresas que crean estos productos, el trigo, la cebada, también pueden manejar la avena y en todas estas en todas sus máquinas, en pues toda esa parte de la maquinaria puede quedarse trazas de gluten y pues digamos que pegarse a la avena y en el momento en el que la consumas vas a desencadenar la lesión. Entonces, ¿qué se hace con los casos en la avena? Entonces, uno trata siempre cuando se detecta y se confirma que es una enfermedad celíaca, suspender todo el gluten de la alimentación y adicionalmente con la avena lo que hacemos es en el primer año pues no también la suspendemos, hacemos una dieta sin avena y luego la vamos después del primer año la vamos reintroduciendo en cantidades pues moderadas em, y vamos evaluando si persisten, o sea, si definitivamente han desaparecido los síntomas y también lo que podemos hacer es certificar que la avena que se consuma, pues ya en adelante sea una avena pues 100% que no esté contaminada. En este momento en el mercado lo he visto, hay avenas que vienen ya que dicen sin gluten, entonces pues digamos esas son las más seguras para estos pacientes. Realmente una dieta 100% libre de gluten es pues prácticamente imposible. Así uno pues sea digamos que muy acucioso y es lo que uno debe hacer, leer realmente cada producto que uno va a consumir
Sin embargo, pues esta contaminación cruzada es algo pues muy delicado que inclusive hasta en casa uno al utilizar la misma cuchara o el mismo envase puede generarla. Entonces, es importante pues también tener en cuenta que pues se dice que un consumo menor de 10 miligramos de gluten al día pues realmente es seguro y no va a generar ninguna lesión. Em, También pues quería comentarles que un alimento, cuando ustedes cogen un alimento y leen por detrás que es sin gluten, pueden verificarlo en los ingredientes, ya que ustedes deben saber que cuando un alimento contiene o dice libre de gluten es porque tiene menos de 20 partículas por millón de gluten. ¿Listo? Entonces, todos los que vean menores de 20 es porque efectivamente pues son seguros y pueden consumirlo. Em, Esta dieta, digamos que lo más importante es que resuelve pues los síntomas inicialmente y también mejora el daño a nivel histológico, es decir, lo que sucede con las células en la mucosa en la mayoría de los casos. Se observa pues digamos ese patrón endoscópico de recuperación, es decir, que tú en el seguimiento que te van a hacer probablemente vamos a ver cómo van a ir mejorando esas lesiones. Adicionalmente vas a ver que incrementa otra vez el peso corporal, que mejora la densidad mineral ósea y reduce el riesgo de otras cosas que uno tiende a no asociarlas, como es la infertilidad, los abortos espontáneos, el parto prematuro, los recién nacidos con bajo peso al nacer, neoplasias y efectivamente la mortalidad. Em, bueno, en cuanto a los fármacos o medicamentos, digamos que aún no hay fármacos aprobados. Sin embargo, pues ya ahorita hay muchísimos estudios, inclusive se encuentran en fases clínicas, estudiando moléculas como digamos proteasas que lo que hacen es lisar o romper el gluten desde el lumen para que nunca ingresen a las células. Entonces ya hay estudios, pues no sé en tiempo, pero realmente creo que va a ser algo muy rápido porque llevan estudiándolo pues ya bastante tiempo y pues es algo que nos alienta mucho ya que mantener una dieta libre de gluten es realmente difícil y ya. En cuanto al manejo multidisciplinario, lo puse yo adicional, es porque debemos tener en cuenta que no estamos solos, que hay muchísimas ayudas. Uno debe tener ayuda, pues obviamente la parte médica, su gastroenterólogo, el nutricionista es súper importante, un nutricionista experto o entrenado en enfermedad celíaca. Y adicionalmente, pues hay muchas ayudas como la que les voy a comentar ahorita al final de esta presentación, como las asociaciones que hacen entre los mismos pacientes, cuidadores o inclusive entre médicos que generan muchas conocimiento a las personas que lo padecen para que puedan saber cómo ir sobrellevando la enfermedad. El seguimiento y el control de esta enfermedad, pues realmente la evolución clínica luego de iniciar una dieta sin gluten realmente es muy rápida. Sin embargo, pues esa adherencia al tratamiento es muy importante, como les comenté, que vaya siempre de la mano de un nutricionista entrenado para que haya mayor adherencia, es decir, que seamos juiciosos en esa dieta. El objetivo final es que se recupere totalmente la mucosa. Esto es algo que lleva tiempo, a pesar de que los síntomas se mejoren rápido, realmente la recuperación de la mucosa es un proceso lento. Inclusive hay unos casos, pues no voy a entrar mucho pues a hablar de ello, pero de una enfermedad celíaca no respondedora o refractaria, y son casos que realmente son más difíciles de llevar, son una enfermedad que se presenta de forma más severa y debe seguir, digamos que otro algoritmo. Primero, pues se deben descartar que no hayan otras causas de esa atrofia vellositaria y otras enfermedades que la pueden ocasionar o que el paciente realmente esté siendo o tenga buena adherencia a la dieta. Eh, y inclusive en estos casos tradicionalmente se pueden inclusive utilizar otros medicamentos como esteroides sistémicos que ya van a ayudar pues con la respuesta inmune para que no sea una respuesta tan agresiva. Lo que queremos pues o que quiero que ustedes también se queden es que las complicaciones neoplásicas son las complicaciones que queremos que no se presenten y que se pueden prevenir, porque definitivamente estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar neoplasias que la población general, ¿sí? Neoplasias son pues todas estas
cáncer, linfomas. Entonces, de hecho, la principal causa de muerte de esta enfermedad es el linfoma no Hodgkin. Entonces, por favor, tenemos que cuidarnos desde que empieza. Entonces, con esta diapositiva, pues retomé esta frase que también la mencionan en el artículo y es que los casos conocidos solo representan la punta del iceberg. Como vemos en la imagen, son muy pocos, se ve un pico muy pequeñito y en el fondo vemos que realmente son muchos los pacientes que podrían tener esta enfermedad, pero que realmente hasta ahora hay nuevas formas de diagnosticarla que están siendo implementadas y por eso la incidencia ha aumentado, pero faltan o hay muchos pacientes asintomáticos que nunca consultan. Entonces es bueno siempre estar en chequeos, es bueno siempre estar pendientes pues en el más mínimo, digamos, síntoma y especial atención en pacientes que tengan síntomas mayores o menores y en aquellos que hayan mayor riesgo, como por personas, por ejemplo, que tengan familiares que ya sufren de esta enfermedad o pacientes que padezcan de diabetes tipo 1, toca estar siempre pendiente de que no tengan esta enfermedad. Y pues nada, falta mucho por estudiar de esta enfermedad. Próximamente ya saben que habrá terapia farmacológica que nos va a ayudar bastante en todos los pacientes que les es difícil llevar o adherirse al tratamiento de una dieta sin gluten. Inclusive han hablado de vacunas que puedan introducir el gluten y que se empiece, digamos que un poquito a mermar o sí, a mermar esa respuesta inmunológica. Bueno, y esta diapositiva, em, digamos que cogí el logo de la Sociedad de Celíacos de Colombia. Yo les comenté que lo iba a utilizar, sin embargo, no es para patrocinio ni nada, sino para comentarles a las personas que sufren de esta condición o personas que cuiden a estos pacientes que existen asociaciones o sociedades que se crean de pacientes o de cuidadores o de los mismos médicos expertos en el tema, que lo que hacen es unir fuerzas para saber sobrellevar la enfermedad, generan aprendizaje, generan conocimiento nuevo, pueden darles tips, inclusive pueden hacer o alianzas en este caso, como tiene que ver con la alimentación, entonces alianzas con mercados saludables que les puedan ofrecer productos sin gluten y así sea un poco más fácil y más llevadero poder adaptarse a esta dieta. Entonces, para que ustedes sepan que en los diferentes países casi siempre se cuentan con estas asociaciones. En España hay una sociedad muy grande de celíacos y digamos que es la que lleva la batuta, ya que se presentan allá muchos casos. Y aunque pues se cree que realmente en Europa se presentan la mayoría de casos, leí un artículo, un trabajo de grado aquí en Colombia donde dice que Latinoamérica, por tener descendencia, pues o por tener varias personas caucásicas, también podemos llegar a tener una cifra muy similar a Europa. Entonces, pues nada, es estar súper pendientes, súper atentos y saber que hay herramientas y que afortunadamente en el mundo en el que estamos también hay infinidad de productos en los mercados saludables, pues que en este momento se están cuidando del gluten. Además que ahí existe un mito urbano de que el gluten adelgaza o con eso pues no engordan. Entonces, digamos que realmente es por esta enfermedad y otras enfermedades que hacen alergia al gluten que se está tratando de evitar los alimentos con este componente. Importante, les quiero comentar, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, me pueden escribir. Con mucho gusto estamos aquí para también resolverlas, inclusive si ustedes quieren, lo hacemos. Si tienen alguna pregunta, digamos, que se salga de mi conocimiento, podemos invitar en algún live a algún médico experto en el tema para resolver las dudas con ustedes. Y aquí pues mis datos de publicidad de la pastelería. En Twins Tortas y Cupcakes tenemos toda una variedad de productos que se pueden modificar para estas personas que tienen alergia o celíacos o que necesitan que se haga con harinas que no tengan gluten.
Entonces, lo manejamos, todos nuestros productos se pueden modificar y también se modifican los endulzantes dependiendo de los gustos o necesidades de cada persona. Muchas gracias por todo, y espero poder colaborarles en una próxima oportunidad con alguna otra patología. Chao.